Mis hermanos, qué buen tiempo de oración. Para eso es este tiempo, precisamente, para orar. Y damos gracias al Señor que poco a poco los hermanos van apropiándose de esta medio de gracia, mis hermanos. Bien, vamos a recordar nuestro texto, mis hermanos, en las que estamos siguiendo el estudio en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. No olviden, hermanos, que somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y, por supuesto, la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Mis hermanos, nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, y de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mis hermanos, es tan maravilloso escuchar el Espíritu Santo en labios sencillos de un prisionero. Sí, de un prisionero, porque nuestro apóstol Pablo está allá preso en Roma. Y es desde esa prisión y encadenado que él escribe a la iglesia en Colosas. El misterio revelado. 3 sesiones, como dijimos, el misterio revelado produce un debate mental en el apóstol. Versículos 1 y 2. El misterio revelado es Cristo mismo. Versículos 2 y 3. Y el misterio revelado intensifica el debate mental del apóstol. Pastor, ¿por qué un debate mental? Bueno, mis hermanos, ya lo estudiamos, pero quiero recordarlo rápidamente, mis hermanos. El debate mental surge del versículo 1, cuando él dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Mis hermanos, esa lucha era una lucha mental, no era una guerra que él tenía física en el sentido de estar combatiendo afuera. No, él está prisionero. Entonces, cuando él dice que sostiene una gran lucha por la iglesia, es una cantidad de pensamientos que él tiene acerca de la iglesia, mis hermanos. 5 pensamientos tiene el apóstol Pablo en su mente. Pastor, ¿cómo va a ser que 5 pensamientos? ¿Y usted por qué sabe? Bueno, véanlos ahí, los voy a mirar, que los miremos rápidamente porque ya los estudiamos, mis hermanos. En el versículo 1 vemos el primer pensamiento. Él está pensando en todos los creyentes, versículo 1. En el versículo 2 y en la parte A, vean el segundo pensamiento que él tiene por los creyentes, y es el consuelo de todos los creyentes. Pensamiento número 2. Ahí mismo, mis hermanos, en el versículo 2, pero en la parte B, vemos el tercer pensamiento que él tiene en su mente, y es la unidad entre los creyentes. La unidad entre los creyentes. Vemos el cuarto pensamiento que él tiene en su mente en el versículo 2, pero la parte C, mis hermanos, y es el amor
entre los creyentes. Él desea, Él anhela que los creyentes se amen y nos amemos, desde luego. Estamos nosotros involucrados ahí. Y el quinto pensamiento que Él tiene, mis hermanos, aparece también en el versículo 2 y es el entendimiento de todos los creyentes. ¿Te das cuenta el debate mental que Él tiene? ¿Te das cuenta que Él está pensando en 5 cosas que lo desvelan a Él en un sentido? Ya 5 cosas en las que Él está pensando. Ahora, mis hermanos, abordaremos el versículo 2. Seguimos con el versículo 2, pero esta vez en la parte E. La parte E. Seguimos en el versículo 2. Mis hermanos, el misterio revelado es Cristo mismo. Ahora, ¿de dónde es que nosotros sacamos que el misterio revelado es Cristo mismo? Bueno, devuélvase un poquitico ahí al versículo 26 y 27 del capítulo 1, para que pueda ubicar, hermanos, de dónde es que sacamos que el misterio revelado es Cristo mismo y que Pablo sigue enseñándonos en esta punto B. ¿Ya? Punto B. 1, 26 y 27. Mire lo que nos dice del mismo Colosenses. Dice, misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Mire la última parte, mis hermanos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mis hermanos, es de ahí de donde extraemos este pensamiento, esta idea que desarrolla el apóstol Pablo. El misterio revelado no es nadie más sino Cristo mismo. Hermanos, y esto tiene a nosotros que darnos un profundo aliento, tiene que darnos una profunda esperanza. Porque ¿cómo les parece, mis hermanos, que cuando nosotros pensamos en Cristo Jesús, no olviden que Él es la revelación de Dios mismo? No olviden que Él es el resplandor de la gloria de Dios, como nos lo dice Hebreos, capítulo 1, en los primeros versículos. No olviden que Juan capítulo 1 y versículo 18 nos dice que Cristo Jesús ha dado a conocer al Padre como tal. De manera que, hermanos y hermanas, el misterio revelado que es Cristo tiene 2 características especiales que vamos a mirar, mis hermanos. 2 características especiales del misterio revelado, que es Cristo Jesús. Primera característica, mis hermanos, es que son 3 características. Es que Cristo es conocible. Escúchelo bien. Cristo es conocible. Esa es la primera característica. La segunda característica del misterio revelado, mis hermanos, es que Cristo es la plenitud de todo conocimiento. Hermanos, si hay un tipo de conocimiento en el mundo que supera todo lo demás, todo el demás conocimiento que se pueda llegar a obtener, este conocimiento es Cristo mismo. Mis hermanos, Él es la plenitud de todo conocimiento. Y, hermanos, la tercera característica, bueno, son 2 características. Yo había dicho que 3, son en realidad 2 características que los encontramos aquí. Vamos a mirarla, mis hermanos, una por una. Cuando nosotros decimos que el misterio revelado que es Cristo mismo y que es conocible, es porque es posible conocer a Cristo. Mis hermanos, y Él se ha revelado precisamente
a nosotros porque es posible conocerle. Hermanos, siendo Dios mismo, porque Él es Dios mismo, nos indica la palabra de Dios que Él es conocible. Es decir, nosotros tenemos la facultad, bueno, no la tenemos, nos la ha dado Él mismo de conocerle. Hermano, por favor, observe el versículo 2, la última parte, la parte E del versículo 2. Vamos a leer el versículo 2 nuevamente completo para que podamos identificar lo que te quiero decir. Dice el versículo 2, dice Colosenses 2, versículo 1 y 2, versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amén. Mis hermanos, es de ahí donde te digo que Él es conocible. Aquí dice, a fin de conocer. Bueno, mis hermanos, cuando hablamos de conocimiento, ¿a qué nos referimos? Mis hermanos, nos referimos a aquel conocimiento que se obtiene por medio de una relación de primera mano. Y creo que me estás entendiendo esto que te estoy diciendo. Mis hermanos, podemos conocer a Cristo. ¿A partir de qué, mis hermanos? Bueno, a partir de la lectura de la palabra de Dios, sí. Pero hermanos, este conocimiento del cual nos habla el apóstol Pablo acá, es aquel conocimiento que se obtiene de tener una relación de primera mano con el Señor. Nos lo cuenten, porque una cosa es cuando nos cuentan, cuando hablan de, digamos, del señor presidente de comunicación, nos presidente Iván Duque. Hasta donde yo sé, yo solamente tengo información del señor presidente, porque yo no lo conozco a él de manera personal, porque yo no me he llegado a sentar con él en la mesa para comer, porque yo no he llegado a ir al palacio y sentarme con él en su oficina. Mis hermanos, ese no es conocimiento, es información, que es otra cosa. Información. Este conocimiento del cual nos habla aquí, mis hermanos, es aquel conocimiento que se obtiene de primera mano. Y que se obtiene de primera mano porque tú y yo tenemos una relación personal con Él. Cuando miramos, mis hermanos, Hebreos 11, la segunda persona que se nos menciona en el capítulo 11 de Hebreos es Enoc. ¿Sabes lo que se nos dice de Enoc? Bueno, nos dice que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, cuando nos vamos a Génesis y miramos el relato, mis hermanos, nos encontramos que Enoc caminó con Dios. Es decir, hubo una relación tan íntima con Dios que Dios le llevó, inclusive desapareció de la tierra y él no vio muerte, mis hermanos. ¿Cuál es el registro que nos queda? Que caminó Enoc con Dios. Es decir, hubo una relación personal con Dios. Mis hermanos, este conocimiento que se obtiene, mis hermanos, es aquel conocimiento de, no de información, no porque te cuentan, sino porque tú y yo tenemos una relación personal con Cristo nuestro Señor. Pero también vemos aquí, mis hermanos, que Pablo menciona el término misterio. Bueno, como ya lo expliqué antes, mis hermanos, un misterio es un secreto divino. En este caso, un misterio es un secreto divino. Hermanos, es algo que solo se puede conocer a través de la revelación. Es decir, porque Dios
lo quiso revelar. Sí, hermano, porque Dios lo quiso revelar. Hermanos, y me emociona mucho ver unos textos que nos hablan, mis hermanos, de este misterio de Dios que Él quiso revelarnos. Por ejemplo, el versículo anterior, los dos versículos anteriores de 1, 26 y 27 nos habla lo siguiente: misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Hermanos, hermanas, un día tú y yo andábamos por este mundo, no nos preocupábamos por nada, no teníamos presente que hay un Dios que un día nos va a llamar la atención y que tenemos que rendirle cuentas. No nos preocupábamos de nada de eso. Pero este santo Dios que se revela en la Biblia, un día dijo: María Elena, es hora de que vengas ya para acá. Es hora de que me conozcas ya, de que sepas quién soy. Un día este Dios dijo: Freddy, Jessica, es hora de que ya ustedes sepan quién soy yo. La familia Gómez Uribe igual. La familia Hoyos Gómez igual. ¿Cierto? La familia Solano Monsalve igual. Es hora de que ustedes sepan quién soy yo. Mis hermanos, Él quiso darse a conocer, a dar a conocer la riqueza de la gloria, mis hermanos. Cristo entre nosotros. ¿Qué tal eso? Nos dice Colosenses capítulo 4 y versículo 3 de esto mismo. Pablo nos dice que Él ha estado orando al mismo tiempo, también está orando y le pide a la iglesia que ore también por ellos, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Te das cuenta por qué digo que el misterio de Cristo es conocible? ¿Se puede conocer? Él se ha revelado y Él quiere que le conozcamos, mis hermanos, que prediquemos al mundo de quién es Él. En Efesios capítulo 3, versículo 3, leemos que por revelación me fue dado a conocer el misterio, está hablando Pablo, el misterio tal como antes os escribí brevemente. Hermanos, Pablo está diciendo que por revelación le fue dado a conocer ese misterio. ¿Cuál misterio? Cristo entre los gentiles. Cristo en nosotros ahora. ¿Qué tal eso, hermanos? ¿Qué tal que tú y yo podemos caminar hoy en comunión con nuestro Señor? Que antes de levantarte en la mañana para tus quehaceres y todo tu trabajo, tú puedes ir en oración a nuestro Señor, ir en oración y encomendar, pedir la dirección del Señor que te guíe para hacer los quehaceres de ese día, en la oficina, en el trabajo, cualquiera que sea tu trabajo, en la cocina para las amas de casa. Tú puedes poner un pie primero, doblar rodillas delante de tu Señor. Hermano, hermana, podemos hacer eso. Mateo 13:11 dice: respondiendo Él les dijo, porque a vosotros se os es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Hermanos, tremendo. ¿A quiénes ellos? En este caso, a los líderes religiosos de ese momento, los escribas y fariseos y los sacerdotes de ese momento, mis hermanos, que eran los enemigos del Señor, y entonces ahora Él les está hablando por parábolas y los discípulos le preguntan: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él les dice: porque a ustedes les ha sido concedido dar a conocerles, que ustedes conozcan los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Hermanos, ¿podemos nosotros pensar en semejante privilegio? En semejante privilegio, hermanos, que Dios quiera darse a conocer a nosotros.
Hermanos, esto va mucho más allá de lo que tú y yo podemos entender, hermanos. En Romanos 16:25, la palabra de Dios nos dice, y a aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio, dice Pablo, y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Hermanos, estuvo en secreto ese misterio, pero ahora se nos ha revelado a nosotros. Hermanos, de manera pues que Cristo Jesús es posible de ser conocido porque Él quiere revelarse a nosotros, mis queridos hermanos. Y tenemos un segundo punto, el segundo punto que es el versículo 3. En el versículo 3. Y ahí nos vamos a quedar por hoy. Mis hermanos, y es que el misterio revelado, mis hermanos, que es Cristo el Señor, es la plenitud de todo conocimiento. Sí, Él es la plenitud de todo conocimiento. Y tal vez tú puedas pensar, pastor, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso de que Cristo es la plenitud de todo conocimiento? Bueno, vamos a ir parte por parte, ¿cierto? Dice el versículo 3, coloca tu mirada en el versículo 3, por favor. No vamos a pasar de ahí hoy, ¿cierto? Versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y del conocimiento. Bueno, te quiero mostrar esto, hermano y hermana, por partes. Bueno, nos dice escondido. Cuando hay algo escondido, ¿qué se viene a tu mente? Espero que me estés siguiendo en la Biblia, por favor. Sígueme en tu Biblia, hermano. Cuando hablamos de algo escondido, ¿qué se viene a nuestra mente? ¿Cierto? Inmediatamente pensamos en algo que está guardado, ¿cierto? En algo que está guardado, algo que está en secreto, algo que solamente tú y yo sabemos dónde lo tenemos, ¿cierto? ¿Dónde lo hemos guardado? Bueno, nos habla aquí, mis hermanos, que hay algo escondido, guardado en secreto. ¿Qué es eso que está escondido? Bueno, nos dice aquí, todos los tesoros. Todos los tesoros. Bueno, ¿qué es un tesoro? Cuando pensamos en un tesoro, ¿qué se viene a nuestra mente? Bueno, hermano, se viene un objeto de valor, ¿cierto? Se viene algo a nuestra mente, algo que tiene un gran valor para nosotros. ¿Ya? Pero en este caso, cuando hablamos, mis hermanos, de todos los tesoros que están escondidos, aquí estamos hablando de los pensamientos almacenados en el corazón y en la mente. Hermanos, hay unos tesoros que están guardados, que están escondidos, pero ¿en el corazón de quién? Ojo, estamos mirando en el corazón de quién. Ahora, ese tesoro, mis hermanos, comienza a tener un nombre aquí. Dice, la sabiduría. Todos los tesoros. Hermanos, Cristo es la plenitud de todo conocimiento. Hermanos, de la sabiduría. Cuando hablamos de la sabiduría, mis hermanos, estamos hablando de una mente equipada, de una mente totalmente equipada, mis hermanos. ¿Saben una cosa? ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? Que en Cristo Jesús toda sabiduría se encuentra en Él. Hermano, nos dice aquí, y del conocimiento. Hermanos, ese conocimiento, como les decía ahorita, que se obtiene por la experiencia propia, por la relación propia. Mis hermanos, todo este conocimiento y toda esta sabiduría se concentra en la persona de Cristo. Él lo reúne absolutamente todo. Hermanos, absolutamente todo.
Él lo reúne absolutamente todo. Por eso es, hermanos, que si tú y yo nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, déjame decirte que estamos en la dirección de lo que completa absolutamente toda la sabiduría. No existe más conocimiento y más sabiduría que pueda superar el conocer a Cristo cada vez más, porque Él es la plenitud. Capítulo 11 y versículo 2, Señor Jesucristo. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, reposará sobre él. Mis hermanos, todo conocimiento y toda sabiduría están en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en Isaías 40:14, nos dice: ¿a quién le pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Hermanos, son preguntas que no tienen respuesta. Son preguntas que son reflexivas porque no tienen respuesta. Hermanos, ¿a quién le pidió Dios entendimiento? ¿A quién le pidió Dios consejo? ¿Quién fue el maestro que le enseñara a Dios mismo cuando Él lo encierra absolutamente todo? Mis amados hermanos, Él no depende de nada ni de nadie. Él no nos necesita a nosotros. Escúchenlo. Hay veces se escucha esta frase cuando alguien ha muerto, un ser querido ha muerto, y dice: ay, qué pesar, se murió fulano. Bueno, ya lo necesitaba el Señor. Ya lo necesitaba y por eso se lo llevó, porque ya lo necesitaba. No, Él no necesita a nadie, hombre. Dios está completo sin nosotros, mis hermanos. Él es Dios con nosotros o sin nosotros, Él es Dios. Nosotros decimos: ya lo necesitaba el Señor. Él no necesita a nadie, hermanos. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, en la Biblia no aparece eso por ninguna parte. Eso es una frase humanista, una frase del hombre, inventada por el hombre, hermanos. Dios no necesita al hombre para nada. Nosotros somos la criatura creada por Él, hermanos. Él es todo suficiente sin nosotros. En Romanos 11:33 leemos, y con esto terminamos, mis hermanos, Pablo viene explicando esta doctrina preciosa en Romanos capítulo 11, y de pronto Pablo como que hace un paréntesis y expresa estas palabras. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sí, hermanos, de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Hermanos, Él es todo conocimiento. Él es la plenitud de todo. Si tú quieres obtener sabiduría, estudia la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios, que es Cristo mismo. En el principio era el verbo, o sea, la palabra, el logos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es lo que nos dice el apóstol Juan. Hermano, hermana, ¿quieres sabiduría? ¿Quieres conocimiento? Estudia la palabra de Dios, porque Él es la plenitud de todo conocimiento y de toda sabiduría. Mis queridos hermanos, oremos y démosle gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias por la revelación que de ti haces.
Señor, porque nos concedes el inmenso privilegio de meditar en los misterios celestiales, porque nos das este privilegio, Señor. Pablo nos muestra aquí en la inspiración del Espíritu Santo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de todo conocimiento, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién puede decir que conoce tu corazón? ¿Quién puede decir que conoce tu pensamiento? ¿Quién puede decirlo? Nadie puede decirlo, mi Señor. Te damos gracias, Padre, porque si algo podemos saber de ti es porque tú lo has querido revelar y nos has dado el Espíritu Santo de Dios para poder entender algo, Señor amado. Pero no podemos decir que ya lo sabemos todo. Es tan profundo, Señor amado. Es tan grande, es tan maravilloso, oh Dios eterno. Te damos gracias, Padre, por tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos en esta noche. Bendice a mis hermanos, Señor. Te ruego, Señor, por la familia Ruiz, por la familia Hoyos Gómez, por la familia Solano, Señor. Acá por doña María Elena, Señor, por mi propia familia. Señor, gracias te damos por concedernos este privilegio de escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios les siga bendiciendo y que vayan ahora a la cama pensando, meditando, hermanos, en lo que hemos aprendido hoy. Si quieren prender su cámara para un saludito rápido, qué bueno. María José, buenas noches. Hola, hola hermana Marisol, ¿cómo están? Buenas noches, hermanos. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, tía. Buenas noches. Hermanos, esperando que estén emocionados como yo. Sí, excelente, claro que sí. Mucho. Sí, es maravillosa la palabra de Dios, hermanos. No, es algo que uno dice, uy, pero ¿qué es esto? Que no se acabe, que no se acabe. Sí, es un plato exquisito. Eso mejor dicho, hoy sí. Sí. María José, hemos estado pensando en ti y en los jóvenes. Creo que te diste cuenta hoy. ¿Qué sí te diste cuenta? Ah, sí, pastor, yo escuché. Sí. Muchas gracias, pastor. Bueno, yo creo que el Señor está hablándonos. Freddy, también Juliana está por ahí, Freddy. Ellos están paseando en Cañagordas, donde la abuela. Ah, ya. Bueno, que el Señor les guarde allá. Está con Paulina, supongo. Sí, ellos están por allá. Ah, ya. Perfecto. Ah, bueno. Mariana. Chao, bendiciones. Adiós, bendiciones. Dios me les bendiga. Hasta luego. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo en la voluntad del Señor. Amén. Yes. Chao. Bueno. Nos vemos. Chao, Dios los bendiga. Amén, lo mismo, chao.